Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Imagínate por un momento que estás a cargo de una escuela con 1000 estudiantes. Tienes paredes que necesitan pintura urgente. Hay goteras enormes en el techo del gimnasio. Y el presupuesto no alcanza para nada, me imagino. Exacto. Los presupuestos siempre, pero siempre, parecen quedar cortos. Pero de repente, un día el gobierno te envía un documento oficial, y este documento establece que tu prioridad principal, o sea, tu verdadera misión, ya no es solo mantener esa infraestructura física. Claro, ya no es solo asegurarse de que haya tiza o pizarrones en las aulas. Tal cual. Ahora, tu trabajo principal es proteger a esos 1000 estudiantes de ser manipulados por algoritmos invisibles. Tienes que enseñarles a sobrevivir en un ecosistema de información que está diseñado específicamente para capturar su atención. Suena casi a un escenario de ciencia ficción distópica, ¿verdad? Totalmente. Suena a película, pero la verdad es que es la exigencia real que están enfrentando los educadores de hoy en día. Y es un cambio de paradigma brutal. Porque, si lo piensas, durante siglos la educación operó bajo una premisa muy clara. Era transmitir conocimiento de una generación a otra a través de medios estáticos. Los libros, las enciclopedias. Sí, el conocimiento estaba ahí, fijo. Exacto. Pero lo que plantea este nuevo escenario es que el conocimiento ya no es estático en lo absoluto. Ahora fluye, se filtra y muy a menudo se distorsiona en tiempo real a través de las plataformas digitales. Bueno, y con esa imagen en mente, les doy la bienvenida a esta inmersión profunda. Hoy vamos a explorar una pila de documentos que, francamente, son fascinantes. Son interesantísimos, sí. Revelan cómo varios países de América Latina están enfrentando este monumental desafío. Para quienes nos escuchan, les cuento que tenemos sobre la mesa guías gubernamentales, portales educativos y manuales de gestión escolar. Todo oficial, además. Así es. Tenemos material de Argentina a través de su portal educ.ar, de Chile, del Ministerio de Educación, y de Perú a través del Minedu. Un panorama bastante completo de la región. Sí. Y nuestra misión en esta exploración es desentrañar qué significa realmente ser un analfabeto en el siglo XXI. Porque la respuesta está muy lejos de simplemente no saber cómo encender una pantalla. Claro, no tiene nada que ver con eso ya. Las fuentes que vamos a analizar hoy muestran una reestructuración de la sociedad, pero a un nivel muy fundamental. Ajá. O sea, ya no se trata de impartir aquellas clases de computación como se hacía en los años 90, donde el objetivo era básicamente memorizar las partes del teclado o saber usar el ratón. Uy, sí. Abrir el procesador de texto y cerrar. Exacto. Hoy estamos hablando de integrar el pensamiento crítico, de desarrollar empatía a escala global y, sobre todo, de entender las estructuras de poder que operan detrás del software que usamos todos los días. Y para poder dimensionar la escala de estos planes gubernamentales, yo creo que necesitamos entender primero cómo impactan la vida diaria de cualquier persona. Así que vamos directo a los documentos de Argentina. Me parece perfecto. El portal educ.ar publicó un marco en el año 2021. Y ahí define la alfabetización digital con una frase que, la verdad, me resulta impactante. A ver, ¿cuál es? La llama el eje principal del ejercicio de la vida democrática. O sea, quiero hacer una pausa ahí. No la describen como una herramienta útil para encontrar un mejor empleo, que es lo que uno pensaría. Claro, la típica visión utilitaria. Exacto. La describen como el oxígeno mismo de la democracia moderna. ¡Wow! Y estoy convencida de que esa es una declaración de principios muy profunda por parte de Argentina, porque reconoce oficialmente que la vida cívica se ha mudado por completo al entorno digital. Ya no pasa solo por ir a votar. Tal cual. Y para aterrizar esta idea, el documento argentino establece 5 pilares de la alfabetización digital. A ver, desglosemos eso un poco. Bueno, el primer pilar es lo que ellos llaman uso y apropiación. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque no significa saber que existe un buscador de Internet. O saber escribir algo en la barra de búsqueda. Exacto. Significa comprender el mecanismo oculto de ese buscador. Es entender cómo un algoritmo decide qué información te va a presentar primero y qué información va a sepultar allá en la página 10, donde nadie mira. Hagamos una pequeña pausa ahí para explicar el cómo.
Porque la palabra algoritmo se usa muchísimo hoy en día, pero a Este veces contenido parece fue magia negra desarrollado para por la mucha gente. Asociación Sí, Economía, se usa Sostenibilidad como e si fuera una caja Interseccionalidad misteriosa. Exacto. ONG Si yo, peruana. por ejemplo, busco la frase cambio climático y otra persona en otra ciudad busca exactamente lo mismo, es muy probable que veamos resultados completamente diferentes, Sí, no van a ver la misma pantalla. porque el algoritmo está filtrando la información basándose en nuestro historial de clics, en nuestra ubicación geográfica, o incluso en el tiempo que nos quedamos mirando una publicación anterior en nuestras redes. Te va midiendo constantemente. Exacto. Está creando una burbuja a nuestra medida. Una burbuja de información. Y esa comprensión mecánica que acabas de describir es el núcleo de este primer pilar. Si un ciudadano no entiende que su visión del mundo está siendo filtrada por una ecuación matemática, una ecuación diseñada para retener su atención a toda costa, pues simplemente no puede ejercer su vida democrática libremente. Porque está reaccionando a un mundo editado. Exactamente. Y esto nos lleva de inmediato al segundo pilar de Argentina, que es medios y comunicación. Ajá. Este se enfoca directamente en el desarrollo del pensamiento crítico. Es tener la capacidad para diseccionar las fuentes y reconocer las famosas noticias falsas. Me gusta. Usando una analogía para conectar esto con lo de antes. Digamos que la alfabetización tradicional era simplemente poder leer el cartel de un mago anunciando su espectáculo en la calle. Claro, veías las letras y sabías qué decía. Exacto, comprendías las palabras. Pero la alfabetización digital es entender cómo el mago metió el conejo en el sombrero antes de que empezara el show. ¡Guau! ¡Qué buena forma de ponerlo! Es leer la intención detrás de la interfaz. Entender, por ejemplo, por qué una noticia está redactada de forma tan sensacionalista. O sea, darte cuenta de que el objetivo es generar indignación para que tú hagas clic y, por ende, generar más ingresos por publicidad. Me fascina esa analogía, porque el mago siempre tiene una intención. El truco no es inocente. Claro. Y siguiendo con los pilares argentinos, el tercero es el trabajo. Que es el que uno asume que es el único, a veces. Sí. Pero aquí el mercado laboral requiere cosas que van desde el diseño de un currículum hasta el dominio de la ofimática. Ofimática es una palabra que suena muy formal. Suena un poco antigua también, ¿no? Pero para dejar claro el término, la ofimática no es solo saber usar un procesador de texto para escribir una carta. Es la automatización de las tareas de la oficina. Ah, eso cambia las cosas. Claro, es saber configurar una hoja de cálculo, por ejemplo, para que haga el análisis de datos masivos por ti, y así liberar tu propia capacidad cognitiva para tomar decisiones estratégicas, en lugar de estar sumando números a mano. Totalmente de acuerdo. Luego están los dos últimos pilares. El cuarto es la vida cotidiana, que abarca cosas que quizás damos por sentadas hoy, como gestionar un turno médico por telemedicina, o usar la banca electrónica de manera segura sin que te roben las contraseñas. Fundamentales hoy en día. Sí, básicos para sobrevivir en la ciudad. Y finalmente, el quinto pilar es la ciudadanía, que busca la inclusión plena de todas las personas en las discusiones que dan forma a la sociedad. Ahora, si conectamos este mapa de ruta argentino con los documentos de Chile, vemos una progresión muy natural. A ver, ¿qué dice Chile? En la biblioteca digital del Mineduc chileno, la primera guía dirigida a los docentes lleva por título Alfabetización digital crítica y reflexiva. Crítica y reflexiva. Me gusta el apellido que le ponen. Sí, y la razón de ese enfoque es vital. Ellos sostienen que el simple acceso a la tecnología no es suficiente. Es decir, entregar dispositivos a la población sin educar su capacidad crítica, eso no genera empoderamiento. ¿Y qué genera entonces? Genera vulnerabilidad a escala masiva. Uf, claro. Porque les estás entregando una herramienta inmensamente poderosa, pero sin el manual de supervivencia. Tal cual, como darles un coche sin enseñarles a conducir. Y esto me lleva a pensar, si la alfabetización digital es tan crucial, o sea, si es vital para la supervivencia democrática y laboral, la pregunta lógica que surge es, ¿quién prepara a las nuevas generaciones para navegar toda esta complejidad? Es la gran pregunta, claro. Porque nuestras fuentes, los documentos que estamos analizando, apuntan directamente a los líderes educativos, a los directores de las escuelas. Ellos son la primera línea de defensa.
Exacto. Y aquí es donde entramos al material del Ministerio de Educación de Perú, porque adoptan un enfoque fascinante. Ellos integran directamente los estándares ISTE en su manual. ISTE. Para la audiencia, ¿qué significa ISTE? Buena aclaración. ISTE son las siglas en inglés de la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación. Es, digamos, un marco de referencia global, casi como el estándar de oro en el mundo, para integrar la tecnología en el aprendizaje. Ok, el estándar internacional más alto. Sí, y el primer estándar que este manual peruano le exige a sus directores de escuela es que actúen como líderes visionarios. Bueno, a ver, aquí es donde yo necesito hacer un poco de abogado del diablo. Adelante, a ver. Porque cuando yo leo la frase líder visionario, yo me imagino un director ejecutivo de una empresa de innovación en Silicon Valley, alguien analizando tendencias de inteligencia artificial y mercados globales. Sí, suena muy corporativo. Pero estamos hablando de directores de escuelas públicas que, seamos sinceros, enfrentan realidades muy duras, retomando mi ejemplo del principio. Las goteras. Las goteras en el gimnasio, la falta de presupuesto, falta de personal docente. Entonces, yo me pregunto, ¿es realista pedirle a un director que, además de lidiar con esa crisis diaria, se convierta en un visionario que evalúa tecnologías emergentes y algoritmos? Es una duda muy legítima. Porque suena a una exigencia, la verdad, desproporcionada. Sí, la tensión es innegable. Y te digo que es un debate constante en la política educativa a nivel mundial. Sin embargo, el marco ISTE aborda esta preocupación a través de lo que llaman el estándar de mejoramiento sistémico. ¿Y eso cómo funciona en la práctica? Bueno, la idea es que la tecnología, en este contexto, no pretende ser una carga adicional para el director. Su propósito es reestructurar la gestión para resolver precisamente esos problemas de tiempo y de recursos. O sea, usar la herramienta para aliviar el peso. Exacto. El liderazgo visionario no significa que el director tenga que inventar software nuevo. Significa modelar su uso estratégico. En lugar de hacer el presupuesto de la escuela a mano, por ejemplo, sumando y restando en un cuaderno interminable, usar una herramienta digital. Ese es el ejemplo perfecto que da el manual. De hecho, si un director hace el presupuesto anual a mano y de repente comete un error en la primera página de su cuaderno, tiene que borrar todo. claro, tiene que recalcular semanas de trabajo. Pero si ese mismo director modela el uso de Excel u hojas de cálculo, una corrección de ese tipo toma microsegundos. Claro, optimiza el tiempo ante posibles errores humanos. Exacto. Pero ojo, que el estándar va mucho más allá de lo meramente administrativo. ¿Qué más les exigen? Se les exige promover, cito textualmente, interacciones sociales responsables. Y esto en la práctica significa que el director tiene que liderar la enseñanza de la netiqueta. La netiqueta es un término que suena un poquito a manual de protocolo de los años 90, ¿no? Sí, suena muy retro. Pero es crítico. Básicamente, para quienes no conocen el término, son las reglas de etiqueta de Internet. Es entender, por ejemplo, que escribir un correo todo en mayúsculas es gritarle a la otra persona. Algo muy básico, pero que pasa todo el tiempo. Sí. O respetar la privacidad de los demás al no compartir fotos en grupos sin pedir permiso. O simplemente saber cómo mantener un tono profesional en un foro de discusión. Totalmente. Y también combatir el ciberacoso de manera muy activa. No solo reaccionar cuando pasa, sino prevenirlo. Eso es vital hoy. Además, los directores deben fomentar la comprensión intercultural. Esto se logra utilizando la tecnología para conectar a sus alumnos, digamos, con aulas en otros países, trabajando en proyectos colaborativos globales. ¡Wow! La premisa del Minedu aquí es muy clara. Si el líder de la escuela no respira esta cultura digital y reflexiva, pues la institución entera se estanca y se queda en el modelo analógico. Tiene mucho sentido. El ejemplo empieza desde arriba. Exactamente. Pero, a ver, una cosa es la teoría, ¿no? El estándar internacional redactado en un PDF impecable que se ve hermoso en pantalla. Y otra muy distinta es la operatividad de esto a escala nacional. Esa es la parte difícil. Sí. ¿Cómo toma un país estas ideas tan abstractas de liderazgo visionario y las convierte, en el mundo real, en un sistema funcional para millones de usuarios?
El material de Perú nos ofrece una radiografía súper detallada de su ecosistema digital para lograr esto. Y es un ecosistema enorme. Han construido una arquitectura digital inmensa para albergar todas estas prácticas. ¿Por dónde empiezan? Bueno, el primer gran pilar de este ecosistema es la plataforma Perú Educa. Es un sistema digital que diseñaron para ser accesible desde múltiples dispositivos. Claro. Puedes entrar desde computadoras de escritorio, laptops, tablets o incluso teléfonos celulares. Y esto es clave porque democratiza el punto de entrada para profesores de todo el país. Ahora, Perú Educa tiene foros, blogs, aulas virtuales, o sea, todo lo que uno espera de un portal de educación. Pero hay un detalle en las fuentes que me parece sumamente inusual para un sistema gubernamental dirigido a educadores. Ah, ya sé a qué te refieres. Sí, es su enfoque en la gamificación. Tienen un sistema de puntaje literal. Si un usuario interactúa, colabora con otros, aporta material o participa activamente en debates, el sistema le otorga puntos. Así es. Lo va subiendo de categoría y le da pequeñas recompensas virtuales. Y fíjate que la inclusión de la gamificación no es un accidente. Es una decisión de diseño de comportamiento muy sofisticada. Pero espera, pongamos esto bajo la lupa, porque me genera dudas. A ver, dime. Estamos hablando de directores de escuela y profesores, muchos de ellos con décadas de carrera a sus espaldas. ¿No existe un riesgo real de trivializar su desarrollo profesional? Entiendo tu punto. O sea, darles puntitos virtuales o estrellitas como si estuvieran jugando un videojuego de celular en su tiempo libre, solo para que interactúen en un foro del gobierno. ¿Realmente funciona la gamificación en adultos profesionales? Es una duda muy válida, la verdad. Y creo que la intuición inicial de cualquiera nos dice que los profesionales deberían estar motivados únicamente por el deber, ¿no? Por su vocación docente. Claro, porque es su trabajo. Exacto. Pero la psicología del comportamiento nos demuestra algo muy interesante. Y es que la gamificación en adultos no funciona porque a ellos les importen, digamos, las estrellitas virtuales per se. Ajá. Funciona porque visibiliza el progreso y rompe con el aislamiento. Rompe el aislamiento. Explícame un poco más eso. Bueno, la docencia suele ser una profesión sorprendentemente solitaria. El profesor llega a la escuela, entra, cierra la puerta de su aula y trabaja solo frente a sus alumnos durante horas. Es verdad, no hay mucha interacción con sus pares durante la clase. Claro. Entonces, el sistema de puntaje de Perú Educa actúa como un catalizador para romper esa barrera. Incentiva, con algo muy lúdico, el primer paso para animarse a compartir recursos y crear conocimiento colectivo. O sea, es el empujón inicial. Exactamente. Una vez que se genera la comunidad y empiezan a hablar, el valor de ese aprendizaje mutuo supera por completo al de los puntos. Ya no les importan los puntos, les importa lo que están aprendiendo de otros colegas. Claro. Es usar la misma táctica de retención y recompensa que usan las redes sociales, para mantenerte enganchado. Pero en este caso está redirigida hacia la colaboración pedagógica. Exacto. Usar el algoritmo para el bien, digamos. Tiene mucho sentido visto así. Ahora bien, Perú Educa es el lado formativo, digamos, la comunidad. Pero el lado administrativo, el verdadero peso pesado de la burocracia estatal, ese lo maneja otro sistema que mencionan los documentos, el SIAGE. El SIAGE, Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa. Un nombre larguísimo. Sí, muy burocrático. Pero el SIAGE es el corazón absoluto de la estandarización nacional en Perú. ¿Qué hace exactamente? Toda matrícula escolar, cada registro de asistencia de cada niño, las notas y las evaluaciones oficiales de todo el país pasan obligatoriamente por esta base de datos masiva. Todo centralizado. Todo. Y esto conecta a los tres actores principales. Por un lado, el Estado obtiene datos en tiempo real, y eso es vital para poder tomar decisiones de políticas públicas basadas en evidencia. Claro, no están adivinando cuántos alumnos hay. Exacto. Por otro lado, los directores unifican y simplifican sus procesos y finalmente las familias pueden consultar el progreso de los estudiantes desde cualquier lugar con conexión a Internet. Y además de esta maquinaria gigante, se le suma una herramienta que es un poco más local para las escuelas. El aplicativo PAT. Exactamente. El Plan Anual de Trabajo.
que esencialmente son libros de Excel automatizados. El ministerio se los da a las escuelas para que les ayude a plantear metas y monitorear sus compromisos de gestión durante el año. Es un ecosistema muy completo. Sí, visto así, desde arriba, parece una autopista digital perfecta. Una maravilla. Sí, una infraestructura masiva donde la información fluye a la velocidad de la luz entre el ministerio, la escuela y los padres. Pero, y aquí está el gran pero de nuestro análisis de hoy, Ajá, a ver. el propio manual del Mineduc introduce una advertencia que, francamente, rompe por completo esa ilusión de perfección tecnológica. Es el golpe de realidad latinoamericana, porque hablan explícitamente del problema del ancho de banda y la velocidad de Internet en las escuelas. Exacto. Y lo hacen con un nivel de realismo que a mí me resultó sorprendente en un documento oficial. ¿Qué dicen exactamente? Advierten a los directores de escuela que si todos los profesores intentan entrar al CIAGI al mismo tiempo, especialmente en esas fechas límite a fin de mes para entregar actas de notas, Cuando todo el mundo está apurado. sí, el sistema simplemente colapsa. Y el documento usa esta frase literal. Dice que las pantallas se quedan congeladas. Se quedan congeladas. ¡Qué imagen tan vívida y tan frustrante! Sí, me imagino al profesor mirando la ruedita de carga girar infinitamente. Y fíjate que esto ocurre porque los servidores centrales tienen una capacidad máxima de procesamiento de solicitudes simultáneas. O sea, no es magia, es un problema de infraestructura física real. Es como construir una autopista digital de 10 carriles, de última generación. Una locura tecnológica. Pero darte cuenta de que la rampa de acceso desde las escuelas rurales o periféricas es un camino de tierra. Claro. Un camino donde solo pasa un vehículo a la vez. Obviamente, si todos los profesores intentan entrar a esa autopista el último día de mes, a la misma hora, el embotellamiento es absolutamente inevitable. Y es precisamente este tipo de embotellamientos el que nos ayuda a cerrar el círculo de nuestra conversación y a definir verdaderamente qué es la alfabetización digital. Me intriga. ¿Cómo se conecta una caída del servidor con la alfabetización? Porque a menudo pensamos que la tecnología es etérea, que vive allá en la nube, como si la nube no estuviera compuesta por kilómetros de cables submarinos, granjas de servidores físicos enormes que consumen electricidad y routers con limitaciones muy reales de transmisión. Nos olvidamos del hierro y del cobre. Tal cual. Entonces, estar verdaderamente alfabetizado digitalmente significa comprender la materialidad de la tecnología. Implica entender que los sistemas tienen límites físicos, que no son infinitos. Y sobre todo, requiere una habilidad que es profundamente humana, la anticipación. Ajá. Si tú comprendes cómo funciona el tráfico de un servidor web, tu propia alfabetización digital te permite prever ese colapso de fin de mes. Claro, te adelantas al problema. Te exige planificar tus procesos de trabajo en la escuela, subir las notas una semana antes, por ejemplo, para no depender del sistema justo en la hora pico. Irónicamente, frente a un sistema hiperautomatizado, la previsión y la adaptación humanas se vuelven más indispensables que nunca. ¡Wow! Es brillante, porque si observamos el panorama completo de lo que hemos hablado hoy, pasando por esos pilares de la democracia en los documentos de Argentina, Sí, luego por la visión crítica y reflexiva que exige Chile para no ser vulnerables, claro. y terminando en esta compleja implementación operativa y realista en Perú, queda en absoluta evidencia que el concepto de saber usar la tecnología ha mutado radicalmente. Ha cambiado por completo. Ya no se trata de dónde hacer los clics, de memorizar los botones en una pantalla o de aprenderse los atajos de teclado. Hemos pasado de enseñar una habilidad técnica y repetitiva a exigir una competencia cognitiva y social enorme. ¿Sí? Hoy, la alfabetización implica evaluar éticamente las fuentes de información que leemos, interactuar con diferentes culturas respetando normas básicas de convivencia en línea y, como acabamos de ver, gestionar la eficiencia operativa en el trabajo, entendiendo las limitaciones físicas de las redes. Para cualquiera que esté escuchando esto en este momento, sin importar su edad, su profesión o qué tanta destreza técnica crea tener. Estos marcos gubernamentales que analizamos hoy son un reflejo directo de las expectativas del mundo moderno. Es lo que exige el mundo ahora. El mercado laboral contemporáneo o la sociedad en general no demanda que todas las personas sean ingenieros de software o programadores expertos. No. Para nada, no se trata de eso. Lo que demanda es una adaptabilidad continua.
Exige la capacidad de aprender herramientas nuevas sin tanta frustración, hacer un uso seguro y consciente de nuestros datos personales y saber comunicarse de forma muy nítida en los entornos virtuales. Podríamos decir que son las nuevas habilidades fundamentales de supervivencia en sociedad. Y la cruda realidad de todo esto es que quien queda fuera de esta alfabetización multidimensional que describen los documentos, simplemente queda marginado del debate público, del acceso a servicios esenciales como veíamos con la telemedicina y, por supuesto, de la economía formal. Y toda esta evolución constante que hemos visto en las políticas educativas nos empuja hacia un pensamiento final. Algo para que todos sigamos explorando una vez que terminemos. A ver, ¿qué tienes en mente? Si analizamos la inmensa cantidad de recursos, de tiempo y de presupuesto que países enteros están invirtiendo justo ahora mismo, todo para enseñar a los seres humanos a lidiar con algoritmos, a filtrar la desinformación en redes y a optimizar el uso de los sistemas, Es un esfuerzo titánico, sí. surge una duda enorme sobre el futuro inmediato. ¿Qué va a pasar en unos pocos años? Ya sé hacia dónde vas. Estás pensando en el papel de la inteligencia artificial. Exactamente. La inteligencia artificial ya está avanzando rápidamente hacia un punto donde puede analizar datos masivos por nosotros. Sí, ya lo hace. Puede filtrar automáticamente las fuentes dudosas y hasta optimizar los procesos de gestión administrativa sin ninguna intervención manual. Entonces, a medida que la IA asuma toda esa carga pesada de lidiar con el entorno digital, el enfoque de lo que necesitamos aprender nosotros en las escuelas va a volver a cambiar por completo. Claro, porque nos dirigimos a un horizonte donde toda la técnica pura, todo ese filtrado y procesamiento del que hablábamos, será delegado directamente a las máquinas. Y tal vez, solo tal vez, en ese momento, la próxima gran frontera de la alfabetización digital ya no se trate de enseñarnos a interactuar de manera más rápida y eficiente con las pantallas de nuestros dispositivos. Eso será lo fácil. ¿Sí? Quizá el nivel más avanzado y crítico de alfabetización para las próximas generaciones sea adquirir la sabiduría profunda, la convicción y la disciplina para saber exactamente cuándo es vital desconectarse de la red, apagar los dispositivos de una buena vez y volver a leer el mundo físico con nuestros propios ojos. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.